Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de hoy viernes 9 de septiembre. Comencemos con temas de orden público en Bogotá porque encapuchados quemaron con bombas Molotov el CAI del barrio Santa Librada en Bogotá. Esto por ahora no reporta personas lesionadas y al parecer se habría dado en medio de las convocatorias a manifestaciones y también a actos vandálicos por la conmemoración del 9 de septiembre. Justamente más temprano, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Defensa, en un evento simbólico, habían presentado un gran mural que retrató las caras de los 14 asesinados el 9 de septiembre de 2020, esto en medio de las manifestaciones. Allí en el Palacio del Líbano se adelantó un acto de reconocimiento a las víctimas, esto dijo el ministro Iván Velázquez. Hoy por primera vez no nos sentimos solos y queremos empezar este acto de conmemoración, de honrar la memoria de las víctimas del 9 de septiembre, tanto en Bogotá como en Soacha. Pero también justo el día en que se anunció la reapertura de fronteras entre Colombia y Venezuela, se reportaron varios combates entre el ejército y la guerrilla del ELN en esa zona, en Arauca. De acuerdo con el reporte preliminar, todo ocurrió en la vereda Caño Claro del municipio de Tame, entre militares e integrantes del Frente Héroes y Mártires de dicha guerrilla. El resultado preliminar es un soldado profesional fallecido que alcanzó a ser evacuado vía aérea, pero no soportó la gravedad de sus heridas. Además, otros 3 soldados profesionales, un orientador geográfico y un suboficial resultaron lesionados junto con un miembro del ELN. Todos ya están bajo observación médica. La otra noticia del día tiene que ver con el anuncio del presidente Gustavo Petro, que hizo a través de su cuenta de Twitter, diciendo que el próximo 26 de septiembre se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela, en especial retomando el transporte de carga entre los dos países y las conexiones aéreas. Casi simultáneamente publicó la misma información el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos que ya se había reunido con el ministro de Comercio colombiano, Germán Umaña. A propósito, son varias las expectativas que tienen los distintos gremios del país con la reapertura de esta frontera, pero también piden el pago de las deudas que están pendientes. Aunque esta noticia es un nuevo comienzo en especial para las compañías que operan en zonas de frontera, pues la verdad es que volver a la época de oro en la que Colombia y Venezuela intercambiaban más de 18.000 millones de dólares al año está bien lejos. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, dice que los negocios van a arrancar, pero con algo de desconfianza. Y por supuesto, un sistema de pago anticipado, previo pago y posterior despacho para que se empiece a generar confianza en este intercambio. Y es que es entendible, cuando la economía venezolana colapsó y se rompieron las relaciones, a las empresas colombianas les quedaron debiendo desde entonces 250 millones de dólares. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacutir, dice que de eso hay que aprender. Complementación suscrito por ambos países en relación al comercio. Esta actualización debe de ir acompañada de los mecanismos de comercio justo, de libre competencia. Incluso el gobierno de Gustavo Petro está siendo cauteloso con sus estimaciones y proyecta para este año un comercio de apenas 1.200 millones de dólares. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dice que se mantendrá el precio especial de la gasolina en las zonas de frontera, siempre y cuando se vigile que este combustible no se venda de contrabando hacia el país vecino. Siempre y cuando haya mayor control, porque la evidencia de lo que uno escucha por todas partes es que hay mucho contrabando hacia Venezuela de esa gasolina subsidiada y que hay también partes internas. Es lo mismo que he escuchado en el sur de Colombia. Y también habló el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que dijo que ya están adelantando todos los procesos necesarios para detallar temas como tarifas, como peajes y lograr que esta reapertura se dé sin ningún problema. Tenemos las aerolíneas Avianca, Latam, Wingo y otras preparadas para volar a territorio venezolano. Del lado venezolano tenemos también lo que hace Avior autorizada. Necesitamos solamente establecer unas regulaciones de cómo vamos a operar, tarifas, condiciones. Y por supuesto habló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre esta reapertura de fronteras. Dijo que es fruto de esa reunión con el ministro de Comercio colombiano y que solo vendrán buenos resultados para comerciantes de ambos países. Y ese día empiezan los vuelos, la reconexión aérea, Bogotá-Caracas, Bogotá-Valencia, Caracas-Bogotá, Valencia-Bogotá, paso a paso. Qué bueno es tener relaciones de diálogo, comunicación, entendimiento, respeto, cooperación, solidaridad y amor
con Colombia. Ayer me reuní con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, y una delegación que lo acompañó. Estuvimos conversando muchos temas del intercambio comercial. Apenas con la apertura de la frontera, este año se estima que pudiéramos llegar a 2.000 millones de dólares de intercambio comercial. Y también habló sobre la crisis energética en países de Europa y Norteamérica. Aseguró que ahora Venezuela retoma su importancia estratégica. Y hay una crisis de suministro de gas, de suministro de petróleo, una crisis que pudiera ser trágica y espantosa. Y yo le digo a Europa, a la Unión Europea, y le digo al presidente Joe Biden de Estados Unidos, Venezuela está aquí. Venezuela siempre estará aquí y a la orden nuestro petróleo y nuestro gas. El otro anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro es que su gobierno asumirá las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas para atender la crisis de la disparada de los costos de la electricidad en todo el país, pero en especial en la costa Caribe, donde el incremento ha sido de hasta un 40%. Curiosamente, la solución llegó por cuenta de su antecesor y gran opositor Iván Duque, cuyo gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo, el 290, que le permite al presidente o al Ministerio de Minas asumir directamente las funciones de esta comisión. Son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado. Tenemos un artículo de una ley hecha por Duque, su plan de desarrollo. Él la pensó para él, obviamente para él no, sino para su gobierno. Nos permite asumir las funciones de la CREC. Ese artículo lo vamos a usar. Tenemos primero un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó y el Congreso de la República para asumir las funciones de la CREC. Y esas funciones deben mostrar la adecuación de un nuevo modelo que obviamente hay que evaluar permanentemente, en donde lo público y lo privado se puedan aliar, sabiendo que el servicio público solo es un instrumento para garantizar un derecho universal. El primer parágrafo de ese artículo dice que la comisión podrá modificar las fórmulas tarifarias durante su vigencia cuando esto sea estrictamente necesario, mientras que el tercero reseña que las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas por el presidente o por el Ministerio de Minas y Energía. Dicho de otro modo, el presidente, que hoy no tiene mayorías en la comisión reguladora, se puede saltar a esa entidad y tomar las decisiones directamente, pero será esto a través de su ministra de Minas, Irene Vélez. Una de las primeras personas en reaccionar fue el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, quien insistió en que las ideas de las empresas, las que ya habían presentado en días anteriores, son mejores y más eficientes. Sé que el presidente busca las mejores condiciones para ayudar, pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Hablemos ahora de política porque crece el malestar en el pacto histórico por el nombramiento de Cielo Runcinque en el Departamento de Prosperidad Social. Y es que ella ha sido bastante polémica porque en su momento defendió al profesor de la Universidad Nacional, denunciado por la Fiscalía por presuntos casos de abuso sexual. Fueron varias las críticas de movimientos feministas, pero también hay quejas porque algunos lo interpretan como un mensaje de postergar la iniciativa presentada por el gobierno de Gustavo Petro de crear el Ministerio de la Igualdad. Recordemos que fue un anuncio hecho tras el triunfo y que estaría a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Sin embargo, y a pesar de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que sería una de las prioridades, el presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó que ese proyecto no ha llegado al Congreso. Esa es una decisión de la oficina de la vicepresidenta y a esta presidencia del Congreso aún no llega ese proyecto. El otro malestar que está aumentando es en algunos sectores del Partido Conservador tras la llegada de esa colectividad a la coalición del gobierno de Gustavo Petro. El expresidente Andrés Pastrana y el exdirector Omar Yepes se reunieron y analizaron varias alternativas. Una de las estrategias que están barajando es la posibilidad de revivir la nueva Fuerza Democrática, un movimiento que podría terminar recogiendo a todas las voces inconformes, y sobre esto habló Omar Yepes. Si eventualmente hay
otra vez la necesidad de una nueva organización. Tiene que entenderse que sería de corte conservador, recogiendo las bases del Partido Conservador. Y la otra crítica contra el gobierno llegó por cuenta de la convocatoria que en su momento hizo el gobierno nacional con el fin de contratar a personas que tuvieran doctorados, estuvieran tanto en el país o en el exterior. Pues ahora Mauricio Liscano, director del DAPRE, le tocó salir a pedir disculpas porque muchas personas quedaron por fuera y nunca entendieron los procesos de selección. Nos quedan más o menos 10.000 personas, sobre las cuales por temas técnicos o por errores del solicitante o por errores del software que no parametrizó bien la información, es decir, cometió algunos errores, no pudimos verificar objetivamente los títulos. Precisamente por eso pues pido disculpas y vamos a enviarle nuevamente el link a esas 10.000 personas que seguramente tuvieron la información errada. Gracias. Mientras en Colombia las autoridades insisten en hacer actos de paz y perdón, Eliezer Chamorro, alias Antonio García y máximo comandante del ELN, habló sobre la negociación con otras bandas criminales, afirmando que no cree en la idea de paz total presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Insiste en que las guerras son necesarias y que tienen el derecho a la rebelión. Entonces nosotros no podemos entrar en ese mismo costal. Sí vamos a dialogar, sí vamos a conversar. Entonces no somos muy de la idea de decir que vamos a hacer una paz total. Además, las guerras son necesarias. Y hablando acerca de la delegación que permanecía en Cuba, aseguró que el nuevo gobierno les ha dado todas las garantías para que puedan regresar. Hasta ahora el nuevo gobierno ha dicho que va a cumplir el protocolo de retorno y tiene voluntad para reanudar los diálogos. Nosotros hemos dicho pues, de acuerdo, el primer paso es que la delegación retorne, luego entraríamos a conversar cómo reanudar, de qué manera y los ajustes que hay que hacerse. Pero también habló sobre el narcotráfico. Insiste en que esa guerrilla no tiene ningún tipo de vinculación contra este delito, que no conocen nada de producción, ni de rutas, ni de cómo se distribuye la droga a todo lo largo del país y en especial cómo llega a otros continentes. Y la noticia del día sigue siendo la muerte de la reina Isabel II, pues ya están listos todos los preparativos para que se traslade su cuerpo a Londres, pero que también a la par inicie el proceso de coronación de Carlos III, su hijo, quien le va a suceder en el cargo. A propósito, tenemos este informe especial de Enrique Rodríguez. No hay otro tema, no hay otra imagen y no se habla de otra cosa. Hoy esto no es una hipérbole, sino la descripción más fiel de cómo el mundo mira hacia el Reino Unido, con una mezcla de interés, curiosidad y conmoción por la muerte de Isabel II. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. بكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية. كان הכותרת המרכזית של הערב הזה, המלכה אליזבת השנייה. France Inter. La reina Elizabeth II. Los británicos se van a levantar sin su reina, sin Isabel II de Inglaterra. Y es que no todos los días desaparece un personaje histórico, en el sentido más profundo del término, que atañe no solo a quienes protagonizaron hechos relevantes, sino a quienes en sí mismos son la propia historia. Así que los líderes de todo el mundo se han volcado en recordar su figura, empezando por la muy republicana Francia y su muy republicano presidente, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous sommes tellement tristes. También se ha sumado, como no, la monárquica España a través de su jefe de Estado, el rey Felipe VI. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos. Alemania, otrora enemiga del Reino Unido, rinde hoy también homenaje a través de su canciller Olaf Scholz, a quien ayudó, dice, a cicatrizar las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Elisabeth II ganz dem Dienst an ihrem Land und ihrem Volk gewidmet. Por último, uno de los mandatarios más en boga, el ucraniano Volodymyr Zelensky, ha mostrado también su respeto a la jefa de Estado de uno de sus principales aliados. Estas últimas horas han sido idóneas también para escarbar en los archivos audiovisuales, como en el de la Radio Televisión Española. 2 millones de personas se congregan en Londres en la lluviosa mañana del 2 de junio de 1953 para presenciar el paso del cortejo que inicia las ceremonias de la coronación de Isabel II de Inglaterra. Y nos sirve ese sonido para recordar que Isabel II, ya fallecida, probablemente sea eterna.
Y también en Colombia se adelantan o se preparan una serie de homenajes, así lo dio a conocer George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia. Su Majestad fue una figura icónica y emblemática, reconocida por su fuerza, resistencia y sobre todo por su profundo sentido del deber. Nuestros sentimientos están con Su Majestad el Rey Carlos III y toda la familia real. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com. También nos leemos en @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.